Perdón, pensaba que estaba en silencio. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Y les agradezco mucho estar presente y interesado en este programa de certificación en análisis ASG, que ahora les presentaremos en detalle. Empezaremos por escuchar las palabras de bienvenida de las dos organizaciones que coorganizan esta certificación. La primera organización es Governart y la persona que nos acompaña hoy es Herman Neufermann, es CEO de la organización. Y luego seguiremos con Bruno Alonso de la Bolsa de Santiago, que es líder en inversión responsable de la bolsa. Así que, Germán, te cedo la palabra para estas primeras palabras de este webinar. Muchas gracias, Caroline. Un cordial saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Yo les voy a compartir pantalla, ahí si me puedes habilitar, Caroline, eh, y les voy a hacer una breve presentación sobre este programa. Estamos muy orgullosos de poder contar con partners de clase mundial y explicarles también de qué se trata. Primero contarles la génesis. Este programa tuvo un trabajo de casi 2 años para ser estructurado. Surge como una iniciativa de Gobernar, que luego va sumando a instituciones asociadas y de apoyo que les voy a comentar en detalle. Muy brevemente, Gobernar es una firma que se dedica a hacer dos cosas. Se dedica a hacer estudios y a investigar temas ESG y de inversión responsable. Y por otra parte, se dedica a hacer asesorías en materias ESG o ASG e inversión responsable. Eh, este año Gobernar cumple 10 años de existencia y hemos trabajado muy de la mano en todo este tiempo con varios de los estándares que vamos a comentar hoy día. Pero también Gobernar es desde su creación, el año 2013, es signatario de estos principios de inversión responsable, que es la entidad que agrupa a todos los inversionistas que buscan invertir en empresas o proyectos o clases de activos con criterios ASG. Contamos con diversas alianzas. Yo aquí quiero destacar quizás las más relevantes. Con la alianza con la ULSE Luxemburgo, con la Bolsa de Santiago, con quienes hacemos este programa, con GRI, el Global Reporting Initiative, con la Fundación IFRS, que es la que convoca y es propietaria de los estándares SASB, Investor Relations Society, con la Bolsa de Valores de Colombia, con Centro RS y con SpainSIF, que es una organización española que convoca a los inversionistas responsables de esa región. Y también somos institución de apoyo de UNEP Finance y de los principios de seguros sostenibles. Todo esto es parte del ecosistema de las materias ESG. También, Voy a solo para anotarlo aquí contarles, en la agenda, pues si trabajamos, no, creo que hay un micrófono aquí, de 7 es Karen Dufo. próxima semana. Ahí, perdón. También impartimos un taller acerca de cómo elaborar memorias con enfoque ASG, un taller que hacemos en conjunto con la Bolsa de Santiago, con los estándares SASB y con Acción Empresas, y ya estamos en la 13ª versión que va a iniciarse prontamente. Y también, el lado de los estudios, acabamos de lanzar un estudio sobre el cumplimiento de una norma en Chile, que es la norma de carácter general 461, donde revisamos 27 memorias anuales para entender cómo estaban siendo reportados en estos documentos los requerimientos de la norma. Este documento también es de carácter público y lo pueden revisar y descargar desde la página de gobernar.com. Respecto a la certificación, quizás simplemente decirles que esos 2 años, el 2021-2022,
Fueron 2 años de lograr estructurar este programa. Para ello convocamos en primera instancia y nos asociamos desde Gobernar con la Bolsa de Santiago, quienes han empujado y liderado fuertemente todas las dinámicas de sostenibilidad ESG, no solo en Chile, sino que en la región latinoamericana. Así que estamos muy contentos y agradecidos de su rol en este programa. También contamos con el apoyo de SASB Standards a través de la IFRS Foundation, y también con el organismo certificador, que es la Bolsa de Luxemburgo. Y esto es algo novedoso. No sé si ustedes saben, nosotros estamos lanzando ahora la segunda versión de esta certificación. La primera concluyó exitosamente el primer semestre de este año, pero para esta segunda versión hemos sumado a un nuevo partner, eh, que es GRI, el Global Reporting Initiative. Así que también un agradecimiento a ellos, porque van a ser parte integral de este programa. Solo 2 reflexiones antes de ya darle la palabra a Caroline y también a Bruno. Lo primero es explicarles por qué este programa es distinto. Yo creo que la primera característica que tiene el programa es que no se basa en el por qué es importante hacer análisis ESG, sino que se centra, el foco, el grueso del programa está en cómo hacer análisis. Por lo tanto, es un programa muy práctico, muy aplicado a cómo hacer esto. El cómo hacer análisis ESG para aquellos que elaboran memorias, para aquellos que elaboran estrategias de sostenibilidad, aquellos que hacen análisis de empresas para decidir cómo invertir, entre otras personas. Esos son como los convocados a este programa. El foco es en el cómo hacer análisis allí más que en el por qué hacer. Y lo segundo es que tanto IFRS, SASB Standards, como GRI no solo apoyan el programa, sino que en particular tienen espacio de relatoría. ¿Qué significa esto? Que una característica de la certificación es que ustedes van a conocer de primera fuente aquellos elementos, indicadores, estándares, drivers relevantes para entender cómo hacer análisis ESG. Tenemos relatoría de parte de SASB, y tenemos relatoría de parte del equipo de GRI. Por lo tanto, es conocimiento de primera fuente con un foco muy aplicado, y eso es una de las cosas más interesantes. Así que espero que esta información les sea relevante, les sea de utilidad, y le doy paso ahora a Caro para que pueda continuar con la explicación más en detalle de los contenidos, la estructura, el examen, etcétera, y también a las palabras de Bruno de la Bolsa de Valores de Santiago. Bolsa de Comercio, perdón. Muchas gracias, Germán. Y efectivamente, sé que nos acompañas hasta el final del webinar, o sea que cualquier pregunta que pueda surgir, te estaremos ahí pidiendo. Y ahora, efectivamente, vamos a escuchar a Bruno Alonso, que es líder de finanzas sostenibles de la Bolsa de Comercio de Santiago, que también coorganiza este programa. Excelente, Caro. Si me permiten, yo también quiero compartir unas diapositivas. ¿Me avisan si es que se ve bien? Sí, se ve bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias Caroline, gracias Germán también, y buen día para todos. Gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Mi nombre es Bruno Alonso y soy el líder de finanzas sostenibles de la Bolsa de Santiago. Bueno, hoy en estos breves minutos que tenemos quiero compartirles un poco desde nuestra visión cuál es la importancia de los criterios ASG. Junto con el crecimiento de la inversión responsable, creemos que se han abierto muchos nuevos desafíos para todos los participantes del mercado. Desde el punto de vista de emisores, tienen que hacer un constante esfuerzo por mejorar la información reportada y también encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Los inversionistas necesitan acceder, interpretar e incorporar esta información en sus estrategias de inversión, y los profesionales que trabajan en la industria tienen que obtener las capacidades y herramientas necesarias para poder analizar estos datos e integrarlo en su toma de decisiones. Es por eso que creemos que una iniciativa como esta certificación en ASG es tan relevante para los tiempos que corren. Bueno, sin duda que la sostenibilidad está tomando mayor relevancia a nivel local y global. Sin ir más lejos,
los activos administrados en el mundo que incorporan criterios ESG han crecido mucho en el último tiempo, más de un 60% interanual del 2022 con respecto al 2021. Y poder incorporarlos en lo que son la toma de decisiones financieras, sin duda que ayuda con lo que es gestión del riesgo, identificación de oportunidades, también crear valor para los inversionistas y también para los grupos de interés. La Bolsa de Santiago lleva 4 años haciendo un estudio anual que se llama ESG Investment Practices junto con el SS Index. Este año va a ser la 5ª versión. Y este estudio lo que busca es conocer el nivel de avance de temáticas ASG en el mercado. Para ello nosotros se incorporan o se consultan a 2 grandes grupos. Uno son los inversionistas, principalmente institucionales, que tuvieron muy buena representación, y también lo que son empresas emisoras, tanto del IPSA, que tuvo casi un 100% de participación, como del ICPA, 2 de los índices más importantes del país. Algunos de los principales conclusiones del año pasado fueron las siguientes, que es que justamente para lo que es gestión de riesgo, estos temas son cada vez más relevantes para poder hacerlo de manera apropiada, de que tanto las empresas del IPSA como del ICPA tienen un nivel de avance cada vez mayor con respecto a temáticas ASG, de que incorporan estos factores en sus políticas internas y en sus procesos, por ejemplo, en el relacionamiento con proveedores, de que los inversionistas incorporan cada vez más estos factores al momento de invertir, que son muy relevantes, de que los mismos emisores usan estos indicadores para sus tomas de decisiones, y finalmente que hoy en día tanto métricas como bonos y compensaciones ya están tomando y considerando estos factores al momento de definirse. Le vamos a contar ahora un poquito de cuál es el rol de la Bolsa de Santiago en el desarrollo sostenible del país y como promotor de la sostenibilidad lo hacemos de 2 maneras. Uno es como empresa, donde tenemos la sostenibilidad como uno de nuestros pilares corporativos y de esa forma desarrollamos tanto el mercado de capitales como la gestión interna. También incorporamos, al ser emisores, incorporamos estos estándares y mejores prácticas de nivel internacional y profundizamos el desarrollo del mercado sostenible a través de nuestros grupos de interés. Esto ata con también cómo lo hacemos al mercado, porque canalizamos a través de nuestros diferentes segmentos y canales de comunicación, creamos servicios y oportunidades de capacitación, como por ejemplo esta certificación, que aportan mucho valor agregado al mercado, y también somos aceleradores de la inversión responsable. Participamos en muchos grupos de trabajo, muchos de ellos son con participación desde el lado del gobierno, otros son desde iniciativas privadas, muchos son locales, otros son internacionales, tenemos diferentes roles, lideramos mesas, somos parte de comités ejecutivos, estamos en la Federación Iberoamericana de Bolsas, y también quiero atar con una participación muy interesante que tenemos en Pacto Global, donde somos parte del comité ejecutivo, y también lideramos el ODS 16, que se trata de paz, justicia e instituciones sólidas, y también participamos activamente en otra serie de ODS para tratar de cumplir con los compromisos de la Agenda 2030. Y ya quizás llegando un poco al final de estas palabras, con respecto a nuestras iniciativas a lo largo del tiempo, hemos tenido muchas, me gustaría destacar 2 en este momento, sin duda la certificación de análisis ASG, que es el tema que nos convoca el día de hoy, y también otra oportunidad de capacitación muy exitosa ha sido nuestro taller de elaboración de memoria anual, con enfoque ASG, sobre todo considerando la normativa 461, al momento de tomar este proceso de elaboración de memorias anual, el cual ya va por su versión número 13 próximamente. Así que desarrollar este tipo de iniciativas es muy importante para nosotros. Y ya para cerrar con el último tema que me gustaría comentar hoy es que hemos actualizado nuestra guía de bonos del segmento de bonos etiquetados, sobre todo dándole mucha importancia a los bonos vinculados a la sostenibilidad, que han sido noticia en los últimos días, dado que hace poco el Ministerio de Hacienda colocó bonos vinculados a la sostenibilidad, que son bonos cuyas características financieras cambian según el cumplimiento de determinadas métricas u objetivos. En el caso de los bonos soberanos fue emisiones, creo, y también fue temas de género, ¿no es cierto? Entonces, estos bonos se diferencian un poco de los verdes o sociales en el uso de los fondos, y también que, bueno, estamos tratando de conseguir la primera emisión de este tipo de bonos en el mercado.
Y con respecto a la guía, que ya se encuentra disponible en nuestro sitio web y fue actualizada la semana pasada, les queremos comentar también que hoy en día hemos expandido un poco la figura de lo que antes era la segunda opinión. Hoy en día también consideramos a los terceros verificadores y el nombre que le hemos dado a esta nueva denominación es verificadores externos. Entonces, de esta manera vamos a ampliar un poco las consultoras que pueden cumplir con este rol y las instituciones que pueden hacerlo, y de esa forma tratar de fomentar desde nuestro lado también mayores emisiones en el mercado. Caroline, eso era todo por mi lado el día de hoy. Muchísimas gracias, Bruno. También de nuevo, gracias a Germán. Y ahora sí, voy a ir por la presentación. Perfecto. Entonces nosotros ya hemos escuchado las palabras, Germán, que a ti te veo. ¿Se ve bien? ¿Se ve en pantalla completa? Gracias. Ya hemos escuchado las palabras entonces de Germán y de Bruno. Ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle en este programa de certificación en análisis ASG. Tal y como les hemos mencionado, este es un programa organizado por Governart en asociación con la Bolsa de Santiago, con el apoyo desde el primer momento de los estándares SASB, con también Global Reporting Initiative y con un organismo certificador de alto nombre para respecto del examen de la certificación final, que es la Bolsa de Luxemburgo. Este programa está especializado en el análisis de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo y empieza el 21 de septiembre para terminar a finales de noviembre con un examen que, ya lo veremos ahora en unas láminas, se realiza el 21 de diciembre. 2 veces a la semana, los martes y jueves, de 10:30 a 12:45 en horario Easter Time. Lo preferimos ponerlo así porque hay algunos cambios de horario en estos meses. Siempre este programa se hace vía remota, a través de Zoom, y el precio, como lo ven, para los participantes de Chile es de 100 UF, además de tener que aplicarle el IVA, y para los participantes fuera de Chile representa $4.500, también en neto, es decir, que luego se le tiene que aplicar el IVA. Nos podemos preguntar a quién va dirigida esta formación, y realmente es un alcance muy amplio. ¿Por qué? Porque nosotros como experto y seguramente también pensar lo mismo Bruno, vemos que existe todo un ecosistema que necesita entender justamente de qué necesitan los otros actores del mercado. Cuando hablo de esto, hablo, por ejemplo, de los miembros de las áreas de relaciones con inversores o inversionistas o accionistas, de las empresas que no siempre entienden el por qué y el para qué los inversores piden una información y por qué la piden en tal o tal formato, por ejemplo. O por qué un inversor le puede costar entender por qué una empresa no está divulgando la información en un formato que él solicita, sin entender quizá que a veces se le solicita esta misma información en 3 o 4 formatos similares en el mismo tiempo más o menos durante el año. Por lo que aquí lo que queremos decirles es que si bien es cierto que después vamos a entrar en detalle en cuál es el programa punto por punto de esta certificación. Si bien es cierto que es posible que ustedes harán más uso de parte de la información que quizá esté en el módulo 2 o en el módulo 3 de para qué levantar la información, cómo utilizarla, por ejemplo, será muy útil poder entender todo el ecosistema, cómo se levanta, se puede levantar y luego gestionar y luego divulgar la información ESG. Así que, sin duda, las áreas de relaciones con inversionistas pueden estar interesados por este programa, pero también los profesionales a cargo de las áreas de sustentabilidad, sostenibilidad, que cada vez más están más en relación, idealmente, con las áreas de relaciones con inversionista, incluso las gerencias de finanzas,
¿Por qué? Porque todo esto es una información que va dirigida luego al inversor y o al regulador. También aquí pensamos en los ejecutivos de las áreas de comunicaciones, de asuntos corporativos también, en cuanto al levantamiento y la forma de divulgar la información ESG. Como les decía, también los ejecutivos de las áreas de finanzas. ¿Por qué y cómo comunicar la información ESG de las empresas y cuál es el vínculo entre esta data y la data financiera? Porque acordémonos que cuando hablamos de ESG no estamos hablando de una data que es extrafinanciera, que no tiene vínculo con los resultados financieros, sino que realmente está muy vinculada. Sin duda, los equipos legales y de compliance corporativo hoy en día tienen que estar muy informados de la información que se necesita reportar y de toda la regulación que está implementándose y ya implementada. Del otro lado, tenemos del área de inversionistas, sin duda, los analistas financieros, los portfolio managers, los gerentes de inversión, los gerentes generales, los miembros del board. Cuando hablamos de analistas financieros también, cuando ahora les presentaré el programa, verán que es muy útil poder entender cómo utilizar la data que se levanta, cuál es la data que se va a divulgar por parte de las empresas y cómo luego esto puede ser utilizada dentro de la juguera con otros datos financieros y más bien tradicionales. Uy, perdón. Respecto de la estructura de esta certificación, tenemos, como les dije antes, 20 sesiones, cada una de 2 horas, más un cuarto de hora de break. El primer módulo es un módulo sin duda de bienvenida por parte de las partes interesadas, los coorganizadores y las organizaciones de apoyo de la certificación, pero también en una hora se explica la relevancia de esta información ESG y por qué y cómo va a poder ser luego utilizada. Luego, eso sí, ya entramos en el módulo 2, que es de 5 sesiones, en el cual vamos a sentar cuáles son los impulsores de este movimiento ESG, con sin duda la evidencia empírica de un buen desempeño financiero por una buena gestión de los criterios ESG. Conoceremos el ecosistema ESG, es decir, metodologías, estándares, referentes, y esto tanto del lado corporativo, pero también del lado de los inversores. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Chile, pero también en toda la región latinoamericana, hay cada vez más regulación y tendencias que empuja tanto a las empresas como a los inversores a, para los primeros, divulgar la información ESG y para los segundos, a utilizarla y además explicar de qué forma está utilizada. En este módulo 2 explicaremos, será realmente un representante de IFRS Foundation, que podrá explicar la materialidad en análisis ESG desde esta perspectiva. Es decir, cómo por sectores de actividad la relevancia de estos factores ESG cambia, siendo más o menos relevante algunos criterios y otros menos. Aquí también tendremos una participación de GRI que explicará cuál es la materialidad desde su punto de vista, que cada vez más también está integrada por parte de los inversionistas y vemos en el mercado europeo, que es bastante avanzado respecto de estos temas, que la materialidad ya la considerada de peso no es únicamente la materialidad financiera, pero también la materialidad de impacto, que es la divulgada por GRI. Luego tendremos 2 sesiones enteras bien interesantes, intensas, en el cual repasaremos las categorías de regulaciones que existen a nivel de inversión responsable y a nivel de información ESG, esto a nivel internacional, y tendremos por cada uno de los 5 países considerados como más relevantes dentro de estos mercados, es decir,
España, Chile, Colombia, México y Perú, un representante de una organización que puede ser o el regulador o un experto en la materia, que nos vendrá a explicar cuál es la regulación en uso en este país y cuál es la tendencia que se ve. Luego, así sí, empezamos a adentrarnos dentro del módulo 3 en cómo se hace este análisis ESG. Y ahí tendremos un análisis de los criterios por partes de gobierno corporativo, luego de los criterios ambientales y luego de los criterios sociales. Para cada uno de estos grupos de criterios, lo que tendremos es una sesión entera de 2 horas por parte de IFRS que explicará cuál es su visión de estos criterios específicos dentro de los estándares SASB. Luego tendremos en la segunda sesión, para cada uno de estos grupos de criterios, 3 agencias de rating ESG que vendrán a explicar su metodología y cómo están analizando estos grupos de criterios. Y finalmente tendremos otra sesión en la cual Governart vendrá a mostrar buenas prácticas de estos prácticas y divulgación de estos criterios, por ejemplo, de gobierno corporativo. GRI también explicará su visión de este grupo de criterios, cuando será de gobierno corporativo, cuando será de lo social. Y también tendremos siempre un ejemplo de una empresa que mostrará su buena práctica de incorporación de este grupo de criterio dentro de su gestión y divulgación. Y ahí hemos elegido realmente con pinzas cada una de estas empresas que puedan difundir cómo han podido analizar este grupo de criterios que para ellos son más relevantes, cómo los gestionas y cómo los gestionan y cómo los divulgan a los diferentes grupos de interés. Luego, cuando ya hemos entendido este análisis ESG, veremos cómo se puede analizar esta data, este análisis en base a estos datos. Y lo que haremos es, en una primera sesión, lo que haremos es ver que existen estrategias de inversión responsable diferentes en función de las clases de activos. Y esto será más bien general. Luego tendremos una sesión por tipo de clases de activos. Es decir, tendremos una sesión entera dedicada al uso de la data ESG en renta variable para las empresas que buscan un acceso a capital, y esto hablando tanto de la gestión de los criterios y del reporting ESG. Luego tendremos otra sesión que tendrá que ver con el uso del análisis ESG, pero esta vez en renta fija, es decir, todos los bonos ESG, como los que ha mencionado, por ejemplo, Bruno en la Bolsa de Santiago, pero también categorías similares de bonos. Y finalmente tendremos otra sesión que se enfocará al uso del análisis ESG, pero esta vez en mercados privados. Y ahí veremos un poco qué forma de hacer uso del análisis ESG en private equity, infraestructura y real estate. Para cada uno de estos grupos de clases de activos, tendremos organismos internacionales que vendrán a explicar cómo están utilizando esta data dentro de sus procesos internos. Y finalmente, en una última sesión, haremos un juego, un taller práctico de uso del análisis ESG tal y como lo hemos visto durante las 19 sesiones anteriores. No cabía en una slide solamente, y aquí realmente faltan, el logo de algunos de las organizaciones que serán relatores en esta versión.
Siempre vamos buscando las organizaciones que son más pioneras, más líderes en el sector que vamos a abordar. Como lo ven, aquí están reguladores, por ejemplo, reguladores de varios de los mercados. Están instituciones con alto nombre, como lo es, por ejemplo, DWS. Aquí faltan algunos más que están también por confirmar. Tenemos aquí las agencias de rating, tal y como les mencioné, MSCI, Feller Rate, Morningstar Sustainalytics. Tenemos IFC también, que vendrá a explicar la forma de utilizar la data ESG en sus procesos de inversión. Aquí quiero aprovechar de presentarle Paulina Arcos, que será la persona que por parte de Governart estará en todas las comunicaciones con los participantes de la certificación y así también les puede presentar el examen de certificación. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Caroline. Bueno, algunos detalles técnicos respecto al certificado y el diploma de certificación. Como ya hemos mencionado, esta certificación tiene una duración total de 40 horas, distribuidas en 20 sesiones, las que se impartirán principalmente en español entre los meses de septiembre y noviembre de 2023. Gobernar y la Bolsa de Santiago otorgarán un certificado de asistencia a los alumnos que cumplan con un 75%, lo que correspondería a 15 sesiones. Y además, quienes cumplan con este requisito podrán optar a rendir un examen vía online el día jueves 21 de diciembre, conducente a la obtención de un diploma de certificación otorgado por la Bolsa de Luxemburgo. Este examen contará con 60 preguntas de opción múltiple y se debe aprobar con un 60%. Llamo a Germán a que nos entreguen mayores detalles con respecto a la realización del examen. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, esta parte es bien interesante. Esta parte es bien interesante del programa porque genera harta inquietud entre los potenciales asistentes y asistentes, pero un poco contarles cómo se estructura. Lo primero es que quizás es bueno aclarar, en el precio del programa está incluido por defecto el examen. Por lo tanto, no es algo que se pague aparte, está incluido en el precio de este programa. Sin embargo, el examen es de carácter voluntario. Aquella persona que solo quiera tomar el programa y no rendir el examen, lo puede hacer. Y en ese caso, como bien mencionaba Paulina, si es que cumple el requisito de asistir al menos al 75% de las sesiones, se le otorga este certificado de asistencia. Luego, aquellos que cumplan este requisito y además quieran rendir el examen, se van a encontrar con un periodo de tiempo, una vez terminado el programa, en el que van a poder preparar su examen, no solamente estudiando de manera individual, no solamente estudiando de manera grupal, pero también desde la organización les otorgamos la posibilidad de utilizar un demo. ¿Qué significa eso? Un acceso vía remota donde van a tener preguntas que en este caso van a ser tomadas del set de preguntas de la primera versión del examen que se hizo el primer semestre de este año, para poder entrenarse, ver el estilo, el tenor de las preguntas, y el demo, la gracia que tiene es que una vez que uno responde, le entrega el detalle de las respuestas correctas e incorrectas. Entonces hay un espacio ahí de entrenamiento real para entender cómo luce este examen de manera muy práctica. El examen en sí tiene dos características que son bien interesantes, creo yo. El primero es que si bien son 60 preguntas en 3 horas, es un examen que te va guiando o ubicándote como respondente respecto a qué se pregunta. ¿A qué me refiero? Cada una de las sesiones del programa tiene un identificador. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, etc. Y lo que nosotros hemos hecho es que en cada pregunta del examen publicamos el identificador. Es decir,
ante una pregunta, voy a inventar, de agencias de rating ESG, indicamos que esa pregunta está contenida en la sesión número tanto del programa. Por lo tanto, es un examen guiado que le va dando una ubicación al respondente respecto de dónde encontrar la información, si es que no se la sabe, de esa pregunta. Es un examen vía remota, es un examen de 3 horas de duración. Cuando digo 3 horas de duración, les quiero decir que hemos definido un tiempo en exceso respecto a lo que creemos realmente se necesita para responder. Este examen se podría responder en 1 hora y media, sin embargo hemos dado el doble de tiempo en caso de que alguien quiera revisar sus respuestas, quiera cambiar su respuesta. Es un examen que es navegable, yo puedo ir hacia adelante, ir hacia atrás, cambiar mis respuestas y todo el tiempo de manera automática, eso va quedando guardado en el sistema. Así que es una herramienta ya probada que funciona bastante bien y lo que nosotros consideramos en este programa en conjunto con la Bolsa de Luxemburgo para que sea otorgado este diploma de certificación es que el respondente tenga de estas 60 preguntas, el 60% de ellas respondidas correctamente. ¿Qué pasa si por algún motivo no apruebo el examen de certificación y me interesa aprobarlo? Bueno, hay una segunda instancia donde puede la persona, el participante de este programa, puede volver a rendir el examen de certificación y en ese caso sí hay un costo adicional que es bastante marginal respecto al programa completo y ese detalle está en el folleto, en el brochure del programa. Ahí de repente, Caro, si puedes revisarlo y me recuerdas cuál es el monto para poder comentarlo, pero hay la posibilidad de volver a rendirlo. Se puede volver a rendir hasta 2 veces en un máximo de 12 meses. Esa es la regla que ocupamos, ¿ya? En caso que alguien quiera, le fue mal, lo quiere volver a rendir, le vuelven mal, lo puede volver a rendir una segunda vez, pero todo esto tiene que ser en un periodo máximo de 12 meses consecutivos o corridos. El examen, y quizás es bueno mencionarlo, es un examen que en principio parece muy complejo, pero cuando uno ha estado en las clases y ha revisado las materias y ha seguido la guía que tiene cada pregunta, finalmente es bastante razonable y es posible aprobarlo. Y de hecho, como un antecedente, les cuento que de las 36 personas que tomaron este programa el primer semestre, el 100% aprobó el examen en la primera instancia. ¿Sí? Todos aprobaron este examen, aunque aparentemente y a juicio de algunos era un examen muy difícil, bueno, le fue bien al 100%. Así que eso quería comentarles. De todas maneras, ahora viene una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas sobre el examen, estoy encantado de poder responderlas y las puedes ir dejando ahí las preguntas en el chat que está habilitado para ello. Eso por mi parte, Caroline. Muchas gracias. Espero que no habrás dejado los interesados nerviosos con este examen, que no, en realidad, con una persona que realmente asiste y participa, no hay ningún problema. Pero muchas gracias, Germán. Ahora les voy a presentar, ya les mencioné en principio en correos y a través de redes sociales acerca de una beca que llamamos la beca Segundo Inscrito, que les permite realmente cubrir el 100% del costo de la certificación. Vale, perfecto. Esta beca es válida para el segundo inscrito de una misma organización, de un grupo empresarial. Esto es lo primero que hay que mencionar. Realmente está enfocado a una persona que se va a inscribir después de otra en esta misma versión de la certificación.
dirigido, eso sí, a cualquier profesional que esté interesado por capacitarse, en análisis ESG. Los requisitos, ya les dije el primero, que haya una persona del mismo grupo empresarial que esté inscrita a esta versión de la certificación. Enviar una carta de motivación de un máximo de 300 palabras en el cual se menciona el interés de postular a esta certificación en análisis ESG y además un currículum o una hoja de vida de un máximo de 2 planas. Ahí Paulina les va a poner también en el link para poder postular, que es el mismo que ven ahí abajo, y también el QR que ven arriba a la derecha. Esto es la forma de postular a esta beca. El proceso de evaluación para esta beca se hace en base a la motivación, pero también el entendimiento no de los conceptos ESG, porque claramente la certificación tiene el objetivo de entregar estos conocimientos, sino en el entendimiento de por qué es tan relevante la consideración de los aspectos ESG hoy en día en mercado de valores y en general el ecosistema financiero. El cronograma acerca de esta beca es el siguiente. El plazo máximo de recepción de las postulaciones es el 4 de septiembre. Llevaremos a cabo entrevistas a los preseleccionados para esta beca la semana del 11 al 15 de septiembre. Siempre podremos encontrar un horario que que pueda satisfacer al entrevistado y al entrevistador. Y el 18 de septiembre publicaremos el nombre del o de la ganadora de esta beca. Ojalá que sean muchos ahí a postular a esta beca. Ahí sí, como lo mencionaba Germán, queremos dejar un espacio para sus consultas, dudas, preguntas acerca de esta segunda versión de la certificación ESG. Aquí les dejo para que puedan leer algunos, no quisimos poner más, algunos de opiniones, comentarios que hemos recibido respecto de la realización de la primera versión de la certificación que se acabó este año en marzo 2023. Creo que había... Perfecto, no. Me estaba mirando si había una pregunta en el chat. Veo que es ahí Paulina que les ha ido subiendo toda la información, tanto como para postular a la certificación, como luego para postular a la beca del segundo inscrito. No sé si tienen consultas, dudas, es el momento ideal para hacérnosla saber. Sí, efectivamente, muchas gracias, Diego. La que nos pregunta si existe solamente una beca. Efectivamente, existe, daremos una beca del 100% del precio, sí. Muy buenos días. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué medio se confirma la participación en la certificación sin beca? Es decir, si uno quiere participar, ahí es el link, si entiendo bien, ¿verdad, Misael? Es el link que nos ha puesto Paulina al principio, que aquí lo voy a volver a poner, que nos pone que te invitamos a participar en la certificación y ahí está el link para inscribirse y ahí recibir toda la información. No sé si te referías a esto, Misael. Perfecto. Muy bien. Sí, ahí está toda la información y de todas formas, Paulina o yo estaremos enviando toda la información con toda esta presentación y también les volveremos a poner en un mail los links para postular a la beca, pero también para pedir información. Existe la posibilidad de pagar en cuotas y si se emiten facturas a empresa. Ahí yo entiendo que tenemos aquí, que aún no les he presentado, a María Teresa Ceballos por parte de la Bolsa.
Soy Sí, una- hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, María Teresa. Antes te quería presentar. María Teresa, por parte de la bolsa, estará también llevando a cabo todo el proceso de facturación e inscripción. O sea que estoy encantada de todas formas de poder presentarla y así también nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, efectivamente existe la posibilidad de pagar en cuotas. No obstante, esa posibilidad está única y exclusivamente si pagas como particular, dado que esa alternativa no permite facturar. Si quisieran factura a empresas, lo podemos hacer mediante una orden de compra. Esa sería la alternativa. Y las cuotas como particular son un máximo de 12. ¿Sí? No sé si ahí respondo a la pregunta. Sí, te dicen que sí y también pondremos en el mail ahí de seguimiento, les pondremos por supuesto el mail de contacto de María Teresa, que también les puede ayudar en todo este proceso de postulación. Muchas gracias por esta Genial. pregunta también. No sé, Quizás, Caroline, sí, quería yo Bruno. también complementar un poco lo que dijo Tere, gracias por esos detalles, que también existe la posibilidad de realizar el pago con tarjeta de crédito. Sí, cierto. Sí, Eso sí. también es algo quizás relevante que valga la pena mencionar. Sí, cierto, porque ahí también, ahí te doy la palabra, Carlos, pero también ahí se puede negociar quizá las cuotas directamente con la empresa de la tarjeta, o sea que buen punto. Muchas gracias, Bruno. Carlos, muy buenos días o tardes. Hola, buenos días. Hola. Les habla Carlos de AMB Colombia. Y quería preguntarte una cosa, Caroline, y de pronto a los demás también. Y es, pues en realidad tengo varias preguntas. La primera es si el examen, las preguntas del examen son preguntas prácticas o son preguntas de opción múltiple con única respuesta, como de un examen estandarizado. ¿Cómo son esas preguntas? Perfecto, ahí Germán te va a contestar en detalle respecto del examen. Gracias, Carlos, por la pregunta. Son 60 preguntas. Cada pregunta tiene un enunciado y hay 5 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Tú tienes que elegir. Esto es lo que se suele llamar multiple choices. O sea, tú eliges solo una de las opciones que te entregamos. Em, Sin embargo, es interesante que sepan que la pregunta tiene un desarrollo en sí mismo. La pregunta cuando se prepara y finalmente es aprobada, en este caso por la Bolsa de Luxemburgo, la pregunta te presenta a veces una situación o un caso y luego están las opciones para que tú elijas. Por lo tanto, no es un set de preguntas que tú tengas que saber la respuesta como de memoria, sino que es una pregunta que te invita a aplicar algún criterio para poder decidir la respuesta correcta. No tienen espacio estas preguntas para que tú escribas algo o tú comentes algo, es simplemente el enunciado. Generalmente te invita a reflexionar o a pensar cuál es la mejor respuesta y tienes que elegir entre las 5 opciones cuál es la respuesta correcta. Y también aprovecho comentarles que en este examen eh, las respuestas contestadas incorrectamente no quitan puntos, no te perjudican. Por lo tanto, yo igual invito a aquellos que en algún momento estén dando el examen y no logren dar con la respuesta correcta de alguna pregunta, que igual elijan una en caso que le acierten, porque no resta puntos, por así decirlo. Muchas gracias, Germán. Y te quería preguntar otra cosa y es, de pronto, Caroline, ustedes le llaman certificación, o sea, entendemos que certificación ya lo que se otorga, em, le están llamando certificación y nos preguntábamos si es, es como un permiso, digamos, esta certificación o otorga o tiene algún nivel de enforcement o de autorización para funciones de los intermediarios de valores o de los
Sí, o de las personas que están haciendo estructuración de inversiones en el mercado, ¿sí? Está de pronto atado a algo de lo que certifica el CAMB, o de pronto piensan que llegue a volverse obligatorio el rendir el examen para poder participar de algún tipo de actividad en el mercado. Gracias, Carlos. Yo creo que también puedo responder esa pregunta. La certificación, que técnicamente es lo que tú obtienes cuando apruebas el examen y luego de haber tenido un porcentaje de asistencia del 75% en el programa, la certificación no tiene ningún carácter de enforcement en términos de legislaciones en Hispanoamérica. No es un requisito para ningún rol, ya sea público o privado. Sin embargo, una de las cosas, y por eso comentaba que nos tomó 2 años crear este programa, una de las cosas que buscamos es que el organismo técnico certificador, que en este caso es la Bolsa de Luxemburgo, fuese el gold standard dentro del mercado mundial. Entonces, ¿qué es lo que es la certificación? Y me gusta explicarlo de esta forma. La certificación finalmente te entrega empleabilidad, certifica tus conocimientos técnicos y creemos que es el mercado finalmente el que va a ir premiando a aquellas personas que tengan este grado, ¿no es cierto?, esta certificación por parte de la Bolsa de Luxemburgo. Em, y aquí les pongo también un ejemplo, no solo desde Gobernar, no solo desde la Bolsa de Santiago, pero también desde la propia Bolsa Luxemburgo, las personas que aprueban el examen de certificación quedan, su información queda públicamente disponible en la página de la Bolsa de Luxemburgo, en la academia de la Bolsa de Luxemburgo, y por lo tanto termina siendo también un repositorio de profesionales certificados respecto a cómo hacer análisis ESG. Así que no tiene un grado de enforcement, no es un requisito para ningún tipo de rol o cargo, ni público ni privado, pero efectivamente nosotros creemos que le da un nivel de empleabilidad y acreditación, ¿no es cierto?, a aquellas personas que la obtengan. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Carlos. También, Carolyn y Germán, yo quería quizás complementar un poco el ejemplo de Carlos para las personas que quizás no tienen conocimiento. La certificación que mencionó Carlos es justamente CAMB corta, que es una acreditación que se requiere en el mercado chileno para asesores financieros que van a trabajar en lo que es administración, gestión de portafolio y entrega de recomendaciones de inversión. Y como bien dijo Germán, esto no es un requisito para temáticas ASG actualmente, así que simplemente quería hacer esa aclaración para dar un poco más de contexto. Gracias, Bruno. Ya que ahí había otra consulta. Muchas gracias, María Teresa, que nos pone en el chat, que no les hemos comentado esto, que efectivamente tenemos una oferta de un descuento de 10% para personas que se inscriben en grupos de al menos 3 del mismo grupo empresarial. Esto también es verdad que les queríamos comentar este descuento posible. Y no sé si ahí tenemos más consultas o preguntas. De todas formas, como les decía, les enviaremos un mail con toda la información, con esta presentación, los contactos de María Teresa, de Paulina, míos, y también los links tanto para postular a la beca como para pedir información e inscribirse a la propia certificación. Así que se quedará con toda esta información. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos. Estaremos entonces atentos a cualquier necesidad que puedan tener, duda, pregunta, y les deseamos lo mejor y esperamos reencontrarnos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias igual.
Muchas gracias, feliz día.